¿Por qué tu tristeza no se va? Hay días en los que te levantas y ya sientes ese peso en el pecho, como si la tristeza hubiese dormido contigo, abrazada a tu costado, recordándote que sigue ahí. Y te preguntas, sin decírselo a nadie, ¿por qué no se va? ¿Por qué sigo sintiendo esto si ya debería haber pasado? Esa es la pregunta que miles de personas se hacen en silencio, pero hoy, aquí, vas a descubrir lo que nadie te explicó. No con frases vacías, sino con una verdad directa, cruda y liberadora. La tristeza no se aferra a ti, eres tú quien, sin darte cuenta, sigue sosteniéndola. Sé que esta frase puede incomodar, pero quédate conmigo. Porque dentro de ella está la llave que abre esa puerta emocional que llevas tanto tiempo intentando empujar sin éxito. Imagina un cielo gris. Las nubes no se quedan porque quieran destruir el día, se quedan porque tienen un ciclo que cumplir. Tu tristeza funciona igual. No llegó para arruinarte, sino para mostrarte lo que la mente evitó demasiado tiempo. Y hasta que no mires eso de frente, volverá una y otra vez como una misma ola golpeando la orilla. Hoy vas a aprender por qué tu tristeza no desaparece, por qué sigues repitiendo los mismos pensamientos, porque ciertos recuerdos te siguen atrapando, porque tu cuerpo se tensa sin motivo. Pero, sobre todo, vas a aprender cómo liberar esa emoción y dejar que se vaya sin forzarla, sin pelear contra ella, sin esconderla bajo sonrisas. La primera verdad es esta: lo que rechazas te persigue, lo que aceptas se transforma. Y aunque suene simple, es la base de toda sanación emocional profunda. La mayoría vive huyendo de lo que siente, como si cerrar los ojos pudiera borrar un huracán. Pero la tristeza no es un enemigo. Es una mensajera. Una que solo deja de gritar cuando la escuchas. Hoy comienza tu liberación. Quédate hasta el final, porque este vídeo puede ser el antes y el después que llevas tiempo buscando. Deja de pelear contra lo que sientes. La mayoría de las personas cree que la tristeza duele porque aparece, pero la verdad es que duele porque luchas contra ella. Igual que cuando te resistes al agua y acabas hundiéndote, tus emociones funcionan igual. Cuanto más peleas, más te arrastran. Y sin embargo, nadie nos enseñó a sentir sin miedo. Desde niños escuchamos: no llores, no estés así, anímate. Aprendimos que la tristeza era un fallo, un signo de debilidad, algo que debía esconderse. Pero lo que escondes no desaparece, se queda dentro, buscando una salida. Piensa en tu tristeza como en un huésped inesperado. Llama a la puerta, tú la ignoras, insiste, tú cierras ventanas, golpea más fuerte, tú subes el volumen de la música. Pero un día derriba la puerta. No porque quiera destruirte, sino porque necesita ser vista. Tu verdadero sufrimiento no viene de la emoción en sí, sino de la guerra interna que haces intentando suprimirla. La mente quiere controlarlo todo, y cuando aparece una emoción incómoda, la rechaza. Pero el corazón solo quiere comprender. En las enseñanzas budistas, la tristeza se observa como se observa una nube. No se juzga, no se reprime, no se agarra. Simplemente se reconoce: esto está aquí. Esto forma parte de mi experiencia. Esto no soy yo, pero ahora me acompaña. Cuando adoptas esta actitud, algo poderoso sucede. La emoción deja de sentirse como una amenaza y empieza a sentirse como un mensaje. No te está diciendo que eres débil. Te está diciendo que hay algo dentro pidiendo espacio, pidiendo aire, pidiendo comprensión. Haz una pausa ahora mismo. Cierra los ojos un instante. Pon tu mano en el pecho y dile a tu tristeza, en silencio: está bien. Te veo. Solo eso. Nada más. No intentes cambiarla todavía. Solo reconoce su existencia. Porque lo que aceptas se suaviza, y lo que escuchas deja de gritar. Tu tristeza no quiere destruirte. Quiere liberar algo que quedó atrapado hace tiempo. Y el primer paso para dejarla marchar es dejar de pelear contra ella.
La historia que te cuentas es la que te hiere. La tristeza no solo vive en lo que pasó, sino en la historia que sigues contándote una y otra vez. La mente es una narradora compulsiva, repite escenas antiguas, revive conversaciones que ya no existen, reactiva heridas que ya no están abiertas. Y tú, sin darte cuenta, te quedas atrapado en un guión que ya no te pertenece. Te dices frases como no soy suficiente, si hubiera hecho esto, si no me hubieran dicho aquello, y cada repetición es como una gota cayendo siempre en el mismo lugar, termina desgastando incluso la parte más fuerte de ti. La verdad es que tu mente no tiene interés en hacerte feliz. Su trabajo es mantenerte seguro. ¿Y cómo lo hace? Repitiendo lo conocido, aunque lo conocido duela. Si en el pasado sentiste tristeza, rechazo, abandono o humillación, la mente vuelve allí porque lo reconoce. Se siente segura en el dolor que ya conoce. Pero tú no estás obligado a seguir ese patrón. No eres una prisión construida por recuerdos viejos. No eres la conclusión de tus heridas. Eres la persona que puede reescribir lo que ocurre dentro de ti. Cada vez que aparece un pensamiento triste, la mente quiere que lo sigas, que lo alimentes, que busques más evidencia para que encaje con esa narrativa. Pero mira esto, un pensamiento no tiene poder hasta que tú lo crees. Si aparece la frase no valgo, ese no eres tú, es un eco. Una grabación antigua. No tienes que responderle. No tienes que justificarte. Solo tienes que verlo como lo que es, un reflejo, no una verdad. Imagina que estás sentado frente a una pantalla donde tu mente proyecta una película. Tú puedes observarla sin involucrarte. Puedes decir, esta escena ya la vi. No la necesito otra vez. Y cuando decides no entrar en la historia, esa historia se apaga sola. No por fuerza, no por lucha, sino por falta de tu atención. La tristeza se sostiene en tus pensamientos porque sigues dándoles la misma interpretación. Cuando cambias la interpretación, cambia la emoción que la acompaña. Pasa de ser un castigo a ser una señal. Pasa de ser un enemigo a ser una guía. Y tú recuperas el poder. La enseñanza es esta: no puedes sanar si sigues narrando tu vida desde la herida. Narra desde la conciencia. Narra desde el presente. Narra desde el amor hacia ti, no desde el juicio contra ti. Tu dolor no es solo tuyo, es humano. Una de las razones por las que tu tristeza se queda tanto tiempo es porque te convence de que estás completamente solo. La mente te hace creer que nadie siente lo que tú sientes, que nadie piensa como tú piensas, que nadie carga lo que tú cargas. Y ese aislamiento emocional es como un cuarto oscuro donde los pensamientos crecen sin control. Pero aquí viene una verdad que puede romper esa sensación de soledad en 1000 pedazos. Tu dolor no es personal. Es humano. Universal. Compartido. Ningún ser vivo escapa a la tristeza. Ni los sabios, ni los fuertes, ni los maestros espirituales. Todos atraviesan momentos donde el corazón se vuelve pesado y la mente se llena de sombras. La diferencia no está en sentir o no sentir, sino en comprender el sentido de lo que se siente. En las enseñanzas budistas existe el concepto de dukkha, la incomodidad natural de la existencia. Las pérdidas, los cambios, las expectativas que no se cumplen, los finales inesperados, todo forma parte del camino. Y cuando reconoces esto, algo dentro de ti se relaja. Te das cuenta de que no hay nada mal en ti por estar triste. Estás experimentando lo mismo que experimenta cualquier ser humano cuando se enfrenta a la vida tal como es, sin filtros ni adornos. Piensa en esto: cuando lloras, no eres débil. Estás expresando lo que millones de personas también han sentido. Cuando te duele el pecho, no estás fallando. Estás siendo profundamente humano. Y cuando buscas respuestas, no estás perdido. Estás despierto. Tu tristeza no te separa del mundo, te conecta con él. Te hace más empático, más consciente,
más capaz de comprender a los demás. Y aquí viene algo aún más poderoso: no tienes que atravesar este camino solo. Este canal existe precisamente para acompañarte, para ofrecerte claridad cuando la mente se nuble y fuerza cuando el corazón se canse. Si estas palabras están resonando contigo, si ya sientes que algo dentro empieza a moverse, te invito a dejar un me gusta y suscribirte, no solo para apoyar el contenido, sino para que este mensaje llegue a más personas que, igual que tú, necesitan un poco de luz en medio del peso que llevan. Sigamos caminando juntos, porque tu tristeza no te define, pero compartir el camino sí puede transformarte. La tristeza se alimenta del pasado y del futuro. La tristeza no aparece de la nada. Se sostiene en los lugares donde tu mente te arrastra una y otra vez, el pasado que ya no puedes cambiar y el futuro que todavía no existe. Es como si tu mente viviera saltando entre dos mundos imaginarios, sin permitirte habitar el único lugar donde realmente puedes sanar, el presente. Esa es una de las razones por las que tu tristeza no se va. Porque cada vez que intentas avanzar, un recuerdo te jala hacia atrás. O un miedo te empuja hacia adelante. Y tú quedas atrapado en el medio, sin saber dónde apoyar los pies. Piensa en cuántas veces al día tu mente viaja sin pedir permiso. Revives conversaciones antiguas, decisiones que ya no puedes modificar, momentos en los que fuiste herido. O te imaginas escenarios futuros donde las cosas salen mal, donde pierdes, donde fallas, donde te rechazan. Esa película mental, que no es real, es el alimento perfecto para que la tristeza siga creciendo. La mente cree que repitiendo lo que pasó podrá encontrar una explicación, pero lo único que encuentra es más dolor. Y cuando anticipa lo que vendrá, no encuentra certezas, encuentra miedo. En el budismo se enseña que el sufrimiento aparece cuando te alejas del ahora. Porque el ahora es simple, silencioso, soportable. El ahora no duele tanto como la historia que te cuentas sobre él. La tristeza se vuelve más ligera cuando entrenas tu atención para regresar al presente. No se trata de olvidar el pasado ni de no pensar en el futuro, se trata de no quedarte atrapado allí. De no permitir que tu energía se pierda en realidades que ya no existen o que aún no han ocurrido. Prueba esto. Cada vez que tu mente empiece a viajar, respira profundo y repite mentalmente: vuelvo a la hora. Puede sonar pequeño, pero es un acto de poder. Es traer tu vida al único lugar donde puedes recuperarte. Observa tu cuerpo, tus manos, tus pies sobre el suelo. Observa la respiración entrando y saliendo. Eso es real. Eso eres tú. Todo lo demás es solo pensamiento. La tristeza disminuye cuando aprendes a anclarte al presente. Porque aquí, en este instante, no falta nada. No sobra nada. Aquí es donde empieza tu liberación. El desapego, la medicina silenciosa. Gran parte de la tristeza que cargas no viene de lo que pasó, sino de lo que sigues intentando sostener aunque ya no te pertenece. El apego es esa cuerda invisible que te mantiene unido a personas, expectativas, recuerdos o versiones antiguas de ti mismo. Crees que si sueltas, vas a perder algo importante. Pero la verdad es que lo único que pierdes cuando no sueltas es tu paz. El apego te hace creer que necesitas mantener todo igual para sentirte seguro. Y sin embargo, todo en la vida, absolutamente todo, está hecho para cambiar. Nada permanece estático. Nada está obligado a quedarse. Imagina que llevas una cuerda en la mano. Al otro extremo está algo que amas, algo que deseas, algo que temes perder. Pero esa cuerda está tirando de ti. Te lastima la piel, te corta la sangre, te hace daño. Y tú piensas que soltarla sería un acto de traición, que dejar ir significa renunciar. Pero ¿y si soltar no fuera perder? ¿Y si soltar fuera liberarte? El desapego no es indiferencia. No es frialdad. No es renunciar al amor. Es dejar de poner tu felicidad en cosas que no puedes controlar. Cuando te aferras a alguien que ya no está,
La tristeza aparece cada día para recordarte que estás intentando detener un río con las manos. Cuando te aferras a una expectativa, sufres porque la vida nunca sigue un guión perfecto. Cuando te aferras a quien eras antes, te impides ver en quien estás convirtiéndote ahora. El apego te mantiene viviendo en un tiempo que ya terminó. Y la tristeza es el eco de ese conflicto. El budismo enseña que la libertad nace en el momento en que aceptas que nada es permanente. Y aunque esta idea puede dar miedo, también es la que más paz trae. Lo que se va, deja espacio, lo que llega, trae sentido, lo que permanece, te elige. Desapegarte no significa que no te importe. Significa que ya no dependes de ello para estar bien. Que puedes amar sin retener. Que puedes valorar sin exigir. Que puedes recordar sin quedarte atrapado. Repite esta frase cada mañana. Acepto lo que fue. Confío en lo que será. Descanso en lo que es. Cuando la haces tuya, la tristeza empieza a soltarse porque ya no encuentra dónde aferrarse dentro de ti. Lo que te ata te hiere. Lo que sueltas te sana. Y tú mereces sanar. El movimiento, el antídoto que nadie te explicó. Tu tristeza no solo vive en tu mente, también vive en tu cuerpo. Cada pensamiento que te duele, cada recuerdo que repites, cada miedo que te paraliza, deja un rastro físico. Los hombros se cierran, la respiración se acorta, el pecho se vuelve rígido, y sin darte cuenta empiezas a caminar por la vida como si llevaras una mochila invisible llena de piedras. El cuerpo guarda lo que la mente no sabe procesar. Por eso, cuando te quedas quieto demasiado tiempo, la tristeza se estanca como agua inmóvil. No fluye, no respira, no se mueve. Y tú tampoco. Aquí está una verdad que casi nadie te dice. El cuerpo tiene su propia forma de sanar la tristeza, y es mucho más sencilla de lo que imaginas. Moverte. Sí, moverte. Caminar, estirar, respirar, abrir los brazos, abrir el pecho. No hablo de hacer ejercicio intenso ni de ponerte metas que no te pertenecen. Hablo de movimiento consciente, suave, humano. Hablo de recordarle a tu cuerpo que sigues aquí, que sigues vivo, que sigues avanzando incluso cuando la mente se queda atrapada. Piensa en esto. Cuando te sientes triste, tu energía se contrae. Te encierras. Te haces pequeño. Pero un simple movimiento, levantarte, caminar 2 minutos, mover los hombros, inhalar profundamente, le envía un mensaje claro a tu sistema emocional. Estoy saliendo del bloqueo. Y el cuerpo responde. Se afloja, se abre, libera lo que ya no necesita almacenar. Los monjes lo saben. Por eso caminan lentamente alrededor del templo cuando sienten emociones pesadas. No para huir de ellas, sino para dejar que se deshagan con cada paso. Ese caminar es un recordatorio constante de que la vida siempre sigue adelante, incluso cuando tú crees que estás detenido. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas un templo. Solo tus pies tocando el suelo. Haz esta práctica sencilla. Cuando notes que la tristeza empieza a caer sobre ti, levántate. No para huir, sino para acompañarte. Camina despacio y respira hondo. Imagina que con cada exhalación sale un poco del peso que llevas. No importa si son 2 minutos o 10. Lo que importa es que rompes la inercia. Porque la tristeza crece con la quietud, pero se disuelve con el movimiento. No es magia. Es biología. Es emoción. Es humanidad. Y es una de las formas más silenciosas, simples y profundas de empezar a curarte desde dentro. Las últimas enseñanzas que liberan la tristeza. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice algo profundo sobre ti. No te has rendido. Aunque la tristeza haya pesado, aunque los días se hayan sentido largos, aunque a veces hayas pensado que nada iba a cambiar, estás aquí, escuchando, abriendo tu corazón.
Esa es la prueba más silenciosa de tu fortaleza. Y hoy quiero darte las últimas enseñanzas que pueden marcar un antes y un después en tu vida emocional. La primera es esta: la tristeza pierde poder cuando practicas la gratitud, incluso en los días oscuros. No se trata de fingir que todo está bien, sino de reconocer que, dentro del caos, siempre hay algo pequeño que te sostiene: tu respiración, tu fuerza para seguir, la capacidad de aprender, una persona que te quiere, un rayo de luz entrando por la ventana. La gratitud no elimina la tristeza, pero la ilumina. Y cuando la iluminas, deja de asustar tanto. La segunda enseñanza es dejar de compararte. Nada destruye más rápido la paz interior que mirar la vida de los demás como si fuera una medida de tu valor. Cada persona carga su propia batalla, aunque no la muestre. Tú no estás tarde. No estás atrás. No estás fallando. Estás viviendo tu proceso, a tu ritmo, con tus heridas y tus aprendizajes. Y ese camino es sagrado. Compararte es olvidarlo. La tercera enseñanza es encontrar un propósito, aunque sea pequeño. La tristeza se instala cuando sientes que caminas sin dirección. Pero no necesitas una gran misión para sentir sentido. A veces, el propósito es cuidar de ti, aprender algo nuevo, mejorar un hábito, ayudar a alguien, avanzar 1 milímetro. La dirección no tiene que ser grandiosa, solo tiene que ser auténtica. Y ahora escucha esto con el corazón abierto: tu tristeza no te define. No eres tus días difíciles. No eres tus pensamientos más oscuros. No eres lo que perdiste ni lo que temes. Eres alguien que está despertando, creciendo, transformándose. Alguien que, pese a todo, sigue buscando luz. Eso no lo hace cualquiera. Pon tu mano en tu pecho un momento. Siente tu respiración. Ese movimiento, ese ritmo, es la prueba de que dentro de ti hay vida, fuerza, posibilidades. Todo lo que has sentido no te ha roto, te ha moldeado. Te ha hecho más consciente, más profundo, más humano. Si este vídeo te ayudó, si te hizo pensar, si te acompañó aunque sea un poco, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. No por estadísticas, sino porque juntos podemos llevar este mensaje a quienes hoy también están sosteniendo su tristeza en silencio. Recuerda esto: la tristeza no se va de golpe. Se va cuando tú vuelves a ti. Y hoy, has vuelto un poco más.